Buenas, buenas, ¿cómo les va? Estamos iniciando con el mes de junio nuestra tercera temporada de Lo Mental en la Salud Pública. En esta próxima temporada, que es nuestra tercera, vamos a trabajar sobre los problemas, dificultades y situaciones vinculadas a la implementación, o para ser más precisos, a la no implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, las consecuencias que esto tiene, y vamos a ir viendo por otra parte algunos argumentos tendientes a su supuesta dificultad para ser implementada y a las propuestas de reforma que podrían acarrear esta llamada dificultad, que en realidad esconde un retroceso, por el común de los casos, respecto del enfoque de derechos. A esto nos dedicaremos en esta temporada. Arrancamos. En este episodio 23 de Lo Mental en la Salud Pública vamos a dedicarnos a establecer un panorama general de las dificultades de implementación de la ley, y en los subsiguientes episodios vamos a ir trabajando uno a uno. En principio y en primer lugar vamos a decir que hay dificultades de implementación de la norma de distinto carácter. Por ejemplo, hay problemas de índole estructural, es decir, la idea de que el sistema sanitario aún tiene enormes dificultades en general de inversión, de presupuesto y de perfil, puesto que ha tenido años y años, y hasta podríamos decir decenios, de un enfoque neoliberal, es decir, de un enfoque economicista en lo que respecta a la salud pública, y entonces enclavar un proyecto con enfoque de derechos en un ámbito específico, el de la salud mental, en una noción general de un campo de salud tan amplio, tan heterogéneo, pero con una modalidad donde preferentemente se piensa a la salud como un gasto, es así, en sí mismo es eso un problema. Tanto es así que si ustedes prestan atención, el campo de la salud en Argentina, como todos sabemos, tiene tres subcomponentes, o digamos tres subsistemas. Esos tres subsistemas hacen que ese campo de la salud esté particionado entre el campo de las obras sociales, el campo de las prepagas y propiamente la salud pública. Ahora bien, cuando el Estado es el responsable de esa salud es cuando emerge ahí la obligación del enfoque de derechos presente en nuestra Constitución. Y respecto de los otros dos subsistemas, ahí el Estado tiene una función de contralor de que se cumpla la Constitución Nacional y su enfoque de derechos. Ahora, si nos ponemos ya en el campo de la salud mental o en el componente mental de la salud pública, nos vamos a encontrar con un segundo problema, y es que el Estado entonces tiene una doble funcionalidad, la de ser entidad rectora en lo que respecta a sus propias instituciones y organismos, a sus servicios, y por otro lado ejercer una función de inspección y de control, de seguimiento de los otros dos subsistemas. Vamos a encontrarnos en los sucesivos episodios con un problema muy grave, y es que el Estado no ejerce esa función. Pero además de este problema estructural que solo hemos mencionado y que le dedicaremos próximamente un capítulo específico, me interesa plantear un problema de otro orden, ya no solo estructural del sistema y de la historia de la salud pública en Argentina, sino en términos legales. Nosotros tenemos una Ley Nacional de Salud Mental sancionada en el año 2010, que lleva 12 años de ejercicio, pero con dificultades extremas de implementación. Estas dificultades en lo legal tienen un problema sustancial, y es que nuestro país no tiene una ley general de salud que ordene el sistema sanitario, sino múltiples leyes que van ordenando distintas partes, componentes y, digamos, subsistemas. De modo tal entonces que al no tener una ley general de salud, la ley de salud mental queda algo así como huérfana. Su ley madre, la ley general, no está. Por lo tanto, esa ley arranca de entrada con esta sustancial situación, y es la de ser una ley huérfana, puesto que se enclava en un campo cuya legalidad no está claramente establecida. Al no tener una ley general de salud, la Ley Nacional de Salud Mental aparece como un episodio instituyente, es decir, instituye el enfoque de derechos en todo el campo sanitario, hace punta, pero a su vez es desde ahí que aparecen las mayores resistencias, junto con la Ley de Derechos del Paciente, junto con la ley que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y junto con otro manojo de leyes vinculadas a problemáticas específicas, la Ley Nacional de Salud Mental
es una avanzada del enfoque de derechos sobre un campo que no tiene ese enfoque. Pero además de los problemas estructurales y de los problemas legales, tenemos una tercera cuestión, y es que la Ley Nacional de Salud Mental se enclava en una ideología en la que sigue primando un modelo de salud que particiona la mente y el cuerpo como dos entidades independientes y separadas. Y aquí nos vamos a meter en un problema más delicado que tiene que ver justamente ideológicamente con la situación según la cual el cuerpo debe ser atendido en el sistema sanitario y la mente no. Vamos a encontrar innumerables subterfugios, excusas, conflictividades, razonamientos tendientes a, supuestamente, a demostrar de que lo mental, pero en particular la locura, no puede ser atendida por el sistema sanitario, que el sistema sanitario no está preparado para eso, o si se quiere aún más extremo, que no debe atenderlo. Bueno, a esto es a lo que se ha llamado cultura manicomial, es decir, a la idea de que lo mental debe estar excluido del sistema sanitario abierto para la población y que debe ser atendido en otro sistema de otro orden específico. Esta idea es la que hoy reaparece bajo entidades, digamos, extrañas y mediadoras de la Ley Nacional de Salud Mental, con ese sistema antiguo de salud que divide el cuerpo y la mente. Esa subdivisión aparece hoy bajo esta idea de los hospitales especializados en salud mental, es decir, la idea de que las personas que tienen un problema mental no deben ser atendidas en el sistema sanitario, en los servicios hospitalarios, en los centros de atención primaria, etc., sino que deben ser atendidos en un sistema aparte del sistema sanitario, que serían estas instituciones especializadas en salud mental, donde los demás servicios de salud no están allí. Es decir, en un sistema aparte, de exclusión. Se les llamará de otros modos, pero en definitiva es que a estas personas no hay que atenderlas en el sistema de salud tal como fue concebido, porque eso es para las problemáticas del cuerpo. Este subterfugio se acompaña de otros vinculados a que cuando las personas están en situaciones de crisis pueden volverse peligrosas. Resulta gracioso esto cuando incluso lo observamos a través de casos extremos, como si las otras problemáticas de salud que tiene la comunidad no condujeran a las personas a la desesperación y a entrar en conflicto incluso con la ley penal. Ahora bien, ¿por qué entonces si la persona tiene un problema de salud mental no debe ser atendida por el sistema público de salud, y si tiene un problema de otra índole sí debe ser atendida por el problema de salud independientemente de la gravedad de su situación, de la agresividad que tenga, etcétera, etcétera? Bueno, muy sencillo. Porque para el modelo médico hegemónico, lo mental es la locura y la locura está afuera de la salud pública. Debe ser atendido en un sistema de exclusión vía control social represivo, tal como si fueran delincuentes. Esto, que no se va a decir así, aún así funciona. Es decir, al día de hoy, la atención de la crisis es entendida como un acto protodelincuencial. Hay un cuarto tipo de problemáticas vinculada a la implementación de la ley a la que dedicaremos varios pasajes de esta temporada. Tiene que ver con los dispositivos. Vamos a trabajar en esta tercera temporada cómo controlar que el Estado cumpla con la ley en lo que respecta a la creación, fortalecimiento y consolidación de los dispositivos que la Ley Nacional de Salud Mental establece. Este punto es central porque se acusa justamente a la ley de que no permite atender, y justamente la ley no es la que atienden los dispositivos que establece la ley y que el Estado es renuente a establecer, a consolidar, a fortalecer, porque para ello, claro, esto es así, hay que invertir. Y esto nos lleva a un quinto problema vinculado a la implementación de la normativa. La normativa misma establece que para que estos dispositivos, con base en la comunidad y en el sistema sanitario propiamente dicho del Estado, es decir, en el sistema de salud pública, en los servicios hospitalarios y del primer nivel de atención, bueno, para todo esto hay que establecer, por supuesto, una inversión inicial que reemplace el costo que tiene la cama manicomial, que como todos sabemos es el costo más caro del sistema de atención en salud mental. Pero para reemplazar esa cama manicomial hay que invertir en el dispositivo que la reemplaza, de modo tal entonces que
La ley ha establecido en su artículo 32 que en un proceso que debía durar 3 años, es decir, desde el 2010 sería 2011, 2012, 2013, pongámosle 2014, agreguémosle un año más, 2015, bueno, por ahí debíamos tener que del presupuesto sanitario se debía destinar a la salud mental, no a los manicomios, sino a los dispositivos de salud mental, el 10% del presupuesto sanitario. De más está decir que ningún distrito de nuestro país, ni la jurisdicción nacional, ni las provinciales, y hasta donde yo sé, ninguna municipal cumple con este criterio establecido en la norma, votado por nuestro Congreso y en forma unánime en ambas cámaras. ¿Qué dice la ley en su artículo 32? Bueno, que en esos 3 años se debía ir incrementando el presupuesto hasta llegar al 10% del presupuesto sanitario. Actualmente, si uno analiza los presupuestos provinciales, oscilan entre el 0,5, el 1, el 1,5, pongamos el 2%, y en aquellos lugares que tienen manicomios, bueno, sí, suelen llegar al 3 o al 4%, pero ese presupuesto está casi en su totalidad destinado a sostener la cama manicomial. Por lo tanto, eso no cuenta como un aumento de presupuesto. Y este es otro aspecto que vamos a trabajar en otro de los episodios de esta nueva temporada, la tercera, de lo mental en la salud pública. Y es cómo establecer, contemplar, estudiar y evaluar el uso de los presupuestos en materia de salud mental pública. Un sexto problema vinculado a la implementación de la ley ya tiene que ver con las políticas del recurso humano. Sabemos que en la mayoría de las provincias el sistema sanitario público en materia de salud mental se sostiene con las residencias, es decir, con profesionales que están aprendiendo, que están en una situación de aprendizaje de la especialidad. Sin embargo, por supuesto que existen algunos profesionales o algunas personas que son de lo que sería llamado planta, es decir, de la misma planta de profesionales del dispositivo de salud pública. Ahora bien, tenemos ahí un problema, y es que esos recursos humanos han sido formados y han practicado la salud mental, o los programas de salud mental en los que han participado son previos a la ley en muchos casos, o aún habiendo sido implementados posteriormente a la ley, no tienen el enfoque de derechos. Y ahí tenemos un nuevo problema, y es que se requiere una política muy activa, muy agresiva, muy concertada de reformulación del recurso humano en lo que respecta a su formación, a la adecuación de sus dispositivos de abordaje y a la inserción y a la inclusión, vamos a decir así, de nuevos modos de entender el trabajo con las personas con padecimiento mental. Por ejemplo, desestigmatizándolas, poniendo de relevancia el aspecto de la inclusión social efectiva de estas personas en lo laboral, en la vivienda, en los distintos componentes de la vida cotidiana y en su inclusión comunitaria en general. Es decir, se requiere un enfoque de derechos que se haga carne en los equipos profesionales y que estos funcionen como tal, porque este es el otro problema al que ahora nos vamos a dedicar. En efecto, una séptima situación que dificulta la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental es que establece un régimen de trabajo que justamente atiende a lo multifactorial del problema del padecimiento mental. Esta dificultad hace que el componente sustancial en la implementación de la ley en forma efectiva en los servicios es el trabajo interdisciplinario. Ahora bien, los profesionales no necesariamente han sido formados, ni tienen práctica, ni conocimiento, ni manejan los dispositivos de resguardo para que ese trabajo interdisciplinario sea eficiente, sea eficaz, es decir, funcione. De modo tal entonces que ahí tenemos que el componente más sustantivo que tiene la salud mental pública y en particular el enfoque de derechos que establece la ley, ahí encuentra un problema, y es que los profesionales tiendan a trabajar aislados por sí mismos en dispositivos individuales, artificiales, fuera de lo que señala la ley como lo preferencial de un abordaje que sea totalizante, integrador, inclusivo, que preserve una mirada intersectorial, es decir, ligada a los otros organismos del Estado y sobre todo
con la incorporación de todos los saberes implicados en el tema: los familiares, los expacientes, los acompañantes terapéuticos, los cuidadores domiciliarios, los compañeros de trabajo y las compañeras de trabajo de las personas con padecimiento, es decir, todo el entorno que hace que esta persona pueda tener una calidad de vida mejor, más adecuada, acompañada, y que no la deje en situaciones de aislamiento aún viviendo en la comunidad, es decir, aún no estando internada o no estando encerrada. De modo tal entonces que aquí tenemos una de las claves de las dificultades de implementación de la ley. Y nos queda una más que recién la mencioné al pasar. Un problema que ya viene haciéndose crónico tiene que ver con que el enfoque de derechos en salud mental implica un abordaje que se sustancia en el territorio, es decir, la Ley Nacional de Salud Mental, por supuesto que se nutre de distintos dispositivos hospitalarios, se nutre de la necesidad de que haya cama en los hospitales polivalentes, se nutre de que la atención primaria se sustancie en los 3 niveles de atención, etcétera, etcétera. Pero además, y sobre todo, un modelo de salud mental con enfoque de derechos requiere, sí o sí, un enfoque comunitario, es decir, un trabajo por la inclusión comunitaria de las personas con padecimiento mental, sobre todo cuando estamos hablando de personas con discapacidad mental. De modo tal entonces que esto hace que digamos que una salud mental pública, desde el modelo que introduce la ley, es una salud mental comunitaria, o debe serlo, dicho así. Ahora bien, nuestros profesionales no están, por lo común, salvo excepciones, por supuesto, en que lo han hecho por su propia parte, no están formadas en la cultura del trabajo comunitario, es decir, entienden su trabajo como un trabajo meramente institucional, o si ustedes quieren clínico, es decir, que restringen la clínica al trabajo uno a uno en un dispositivo artificial. Entonces, por más que la persona con padecimiento mental haga un hermoso trabajo de elaboración de ese padecimiento, neutralice aquellos aspectos que le impiden incluirse, luego necesitan un acompañamiento, un seguimiento y una receptividad comunitaria. Esto hace entonces que sea imprescindible incorporar la dimensión del abordaje comunitario en todo proyecto y en toda instancia y en todo servicio de salud mental. Con esto quiero señalar entonces que la salud mental, en términos de lo que la ley nacional establece, implica una mirada centrada en la inclusión comunitaria de las personas con padecimiento mental. Pero eso requiere el manejo y la eficacia de dispositivos para los cuales los equipos estén adecuadamente formados, capacitados y entrenados. Para esta tercera temporada hemos entonces decidido dedicar a estas problemáticas de implementación de la ley, diferentes, por supuesto, con distinto sentido, con distinta profundidad, con diversas cualidades en lo que respecta a su análisis y en lo que respecta a la necesidad de intervención por parte del Estado para el cumplimiento de la normativa. Le vamos a ir dedicando a cada uno de estos temas un episodio. Seguramente irán surgiendo otros propios de nuestra coyuntura, en estos tiempos en que además se sigue debatiendo sobre situaciones que dan cuenta claramente del desconocimiento de la norma. Últimamente, en los últimos tiempos, se ha debatido sobre la imposibilidad supuesta de internar a una persona involuntariamente. Cualquiera que lee la ley se da cuenta muy fácilmente de que eso es mentira, absolutamente mentira, ni siquiera es un error, es mentira. ¿Por qué? Porque la ley tiene 8 artículos, no uno, que establecen cómo ha de hacerse la internación involuntaria. Lo que sucede es que requiere una serie de tareas, de trabajos y de conocimientos que son los que están en la base de esa idea de que no se puede. En realidad, como no pueden decir que no se puede porque no saben cómo hacerlo, no tienen los recursos para hacerlo, no reconocen o trae mucho trabajo o implica trabajar con otros, etcétera, etcétera. Entonces, frente a todas esas dificultades, es preferible echarle la culpa a la ley. La ley dice cómo internar. Este es solo un ejemplo el que estoy planteando. Pero sépase que de la coyuntura también vamos a ir sacando algunas herramientas de análisis para pensar por qué no se implementa la norma. En lo que respecta a la internación involuntaria, entonces, hemos
bueno, dedicado a algunas palabras ya en otros momentos, pero ocurre no de distinto modo con otros artículos de la ley. Por ejemplo, la de financiamiento, que ya hemos hablado, por ejemplo, la de la formación. Lo que he hablado de la formación del recurso humano está claramente establecido en la Ley Nacional de Salud Mental, y así cada uno de los temas que hemos abordado en este episodio. Con esto, entonces, me voy despidiendo. Nos ha acompañado la música de una película que tiene que ver mucho con el tema de los prejuicios en salud mental y que justamente tiene que ver con la persecución de las personas en función de lo que se supone era su padecimiento mental, es decir, o si ustedes quieren, para ser más precisos, aquellos que son acusados de ser enfermos mentales. Esa película se llama La nave de los locos, es una vieja película argentina nacional y que refleja un mito mapuche, el del Caleuche, y les invito a verla porque si no la han visto o si la quieren repasar, les va a servir. Con esa música nos hemos acompañado y si no hay para más, entonces nos vemos en la próxima entrada, es decir, en nuestro próximo episodio, donde ya nos centraremos a abocar a cada uno de estos problemas de implementación de la ley. Hasta la próxima, que lo pasen bien.